Que la gracia y la alegría de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, querida comunidad cristiana. La carta a los romanos nos plantea un juicio que muchos han incomprendido. En la carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 12, nos dice lo siguiente: un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, o sea, refiriéndose a Adán, y por el pecado, la muerte. Después, la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Uno se podría preguntar, con la lectura de este texto, así nada más este solo versículo, si eso significaría que el hombre del Antiguo Testamento, así como el hombre del Nuevo Testamento y el hombre de hoy, de este siglo XXI, ¿acaso eso significaría que si todos pecaban, ya nadie puede guardar todos los mandamientos de Dios, los que Cristo nuestro Señor en el Evangelio los elevó a su máxima expresión? Ya no los 10 mandamientos que fueron dados para el pueblo judío, sino esos mismos mandamientos, pero que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como les pone Mateo ahí en su Evangelio, en el capítulo 5, los eleva hasta las cumbres de la santidad, hasta las cumbres de la excelencia y de la exigencia humana. Incluso también se nos dice en esta misma carta a los romanos, unos versículos posteriores, ahí en Romanos 5, 21 y 22, ¿no? Que somos salvados por gracia, o sea, por la gracia de Dios. Incluso en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos dice que somos salvados por la gracia de Dios por medio de la fe, no por nuestras obras, para que nos jactemos. Aparentemente, estos textos nos estarían queriendo decir, y no quiero entrar a profundidad sobre el tema de la salvación por la fe y por las obras. En este video quiero tocar ese tema. Incluso algunos llegan a decir, pues, que el hombre no es capaz por sus obras para salvarse. Obviamente el texto se está refiriendo a que la salvación inicial, sí, es por gracia, por medio de la fe, por el bautismo, no por nuestras obras. Nadie, absolutamente nadie, al inicio del proceso de salvación, se obtiene a sí mismo la justificación, la santificación y por ende la salvación de su alma. Nadie lo ha hecho, solamente Jesucristo con su pasión, muerte y resurrección. Él lo hizo. Y nosotros pues nos acogemos al inicio a este don, a esta gracia. Luego algunos, ¿no? Todos aquellos que siguen a Martín Lutero, llegan a decir que Cristo llegó a cumplir los mandamientos por nosotros, ya que nosotros estamos completamente depravados en lo moral, en lo espiritual. Ese es el pensamiento de Martín Lutero, de Juan Calvino, y que, por ende, nosotros ya no tenemos que hacer nada para salvarnos. De esa manera, nos restan a nosotros nuestra propia responsabilidad en la salvación, en la colaboración que Dios quiere de nosotros, en este plan, en esta economía de la salvación. Podríamos llegar a concluir también, ¿no?, de que acaso los mandamientos que Cristo que llevó a ese grado de excelsitud para los cristianos fue solamente para los cristianos del siglo I, de su época, o para los cristianos primitivos de los primeros 4, 5, 6 siglos, en el tiempo de la niñez del cristianismo,
en aquellos tiempos en los que se tenía pues que luchar contra la persecución romana, también de los judíos, luego de los pueblos bárbaros, etcétera, que ahí, por ejemplo, sí se podía exigir el matrimonio hasta que la muerte los separe, ¿no? O que, por ejemplo, también tener esta limpieza sexual de no masturbarse. ¿Acaso solamente los mandamientos de Dios eran vigentes para esa época y, por ejemplo, no se podía abortar? Solamente para esos cristianos sí estaban vigentes y sí tenían que cumplirlos obligadamente, solamente para ellos, para esa época. Para los cristianos modernos de estos tiempos, no. Ahora, por ejemplo, nosotros podríamos elegir los mandamientos, unos sí, otros no. Entonces, estos mandamientos y el evangelio que Cristo nos dio en el primer siglo, ya todos debemos cumplir en su totalidad, en su cabalidad, porque ahora somos cristianos modernos que hemos alcanzado un grado de libertad mayor para saber decidir nosotros por nuestra propia cuenta qué es bueno, qué es malo, aunque la situación mundial nos dice algo contrario, algo diferente a lo que esa libertad de estos siglos tan propagada de hacer lo que uno quiere, parece más bien decir lo contrario a esta liberalidad que el hombre quiere tomar de sí mismo. Entonces va a iluminar el evangelio que hoy les quiero compartir más a profundidad. Y está tomado del evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Y está tomado del capítulo 14, versículos 21 al 26. Jesús dijo a sus discípulos: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A ver, aquí hay una partecita que me gusta, la que Judas, Tadeo, o sea, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Un malentendido, porque Jesús no se estaba refiriendo solamente a él, porque vamos a ver que en el versículo siguiente, el 23, Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra. Está hablando en futuro, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. Qué hermoso texto, de guardar los mandamientos, ¿no? Que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a cohabitar en nosotros. Va a haber una comunión de amor en nosotros. Qué precioso. Y estando Dios en nosotros, vamos a irradiar la belleza, la santidad, la armonía de Dios. Por eso, desde ya los invito, y con esta luz, y que vamos a desarrollar el tema, qué hermoso es cumplir los mandamientos de Dios. También el versículo 21 nos estaba diciendo: el que recibe mis mandamientos y los cumple, repito, y los cumple, ese es el que me ama. Versículo 24, el que me ama será fiel a mi palabra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanitos, familia cristiana, no se crea para nada que en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento no se podían cumplir todos los mandamientos. Para nada, para nada. Más bien, es Dios, como vamos a ver un momentito más, a todos nos está llamando a guardar todos y cada uno de sus mandamientos. Por eso, en la historia de la salvación, encontramos grandes hombres que fueron del agrado de Dios y mujeres también. Ahí tenemos, por ejemplo, a Abel, justo Abel, que Dios se gozaba de las ofrendas de su vida que le daba pues Abel, no se guardaba nada y trataba de darle lo mejor de su vida a Dios, aun cuando habían perdido esa gracia santificante. Sí, había un esfuerzo también de Abel, un amor por Dios. Y cómo no hablar de Noé y de Elías, que fueron llevados a los cielos. ¿Quién puede ser llevado a los cielos si no es aquel que agrada a Dios, que tiene fe en Dios, que cumple sus mandamientos? Y por qué no hablar de Abraham, de Moisés, tremendos hombres de tremenda talla espiritual, y así tantos hombres en el Antiguo Testamento, y podemos llegar a las puertas del Nuevo Testamento. Ahí tenemos a Zacarías y su esposa Isabel, y cómo se expresa tan bonito, tan hermoso Jesús de San Juan el Bautista, hijos de ambos. Qué hermoso cómo se expresaba Jesús pues de Juan el Bautista. No ha habido profeta más grande que él, ¿no? En todos los tiempos. Y si San Juan el Bautista pues era así, ¿cómo no iba a ser su padre de Jesús, su padre adoptivo? San José. El Nuevo Testamento, el Evangelio, nos dicen cosas preciosas de los tres, o de los cuatro, ¿no? De Zacarías, de Isabel, de San José, y luego de la Virgen María, hombres justos a la vista de Dios. San Juan el Bautista también, por supuesto, ahí los cuatro, ¿no? Y la Virgen María. Y la Virgen María plena de gracia, llena de gracia, claro, por una gracia especial, ser la madre de nuestro Señor, nacer inmaculada, inmaculada porque iba a recibir en su seno al Dios, al ser más puro, más puro. Entonces no se crea que en el Antiguo Testamento no se podía cumplir todos los mandamientos. Al contrario, Dios los manda a cumplir. Ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 1, el Señor nos dice algo precioso. Y ahora, Israel, escucha las normas y los mandamientos que yo te enseño para que los pongas en práctica. Para que los pongas en práctica. No dice unos sí, unos no, sino se hace referencia a todos. Así vivirás y entrarás al país que te da Yahvé, Dios de tus padres, y tomarás posesión de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, y en el Nuevo Testamento va a ser la gracia, la fe, las obras morales, es decir, guardar los mandamientos, y las obras de misericordia para entrar al reino de los cielos. Gracia y fe, sí, al principio, pero a continuación, los mandamientos, las obras de misericordia y el amor. Por eso decía el Señor ahí, que hemos leído en Juan 14:21, el que me ama guardará mis mandamientos, los recibe y los cumple. Ese es el que me ama y será amado por mi Padre, etc. Ahora, nos preguntábamos si los mandamientos de Dios fueron vigentes todos para solamente los primeros cristianos, y si para los cristianos modernos pues de hoy, del siglo XXI, ya no. Entonces, vamos a ver esto, y vamos a ver que efectivamente Cristo no solamente los deja vigentes, sino que los encumbra, los eleva, los vuelve más exigentes para los cristianos de su primer siglo, como los cristianos de ahora del siglo XXI y de todos los siglos. A todos los cristianos de todos los siglos se nos ha pedido
digamos, la perfección espiritual, elevarnos en las cumbres de la santidad y guardar los mandamientos. Bien, entonces, si Cristo los cumplió, Él que es el camino, la verdad y la vida, nosotros tenemos que andar por ese camino, seguir las huellas mismas de Cristo, oler a Cristo, guardando los mandamientos, todos, sin excepción. Aquí en Mateo capítulo 5, versículo 17, que les quiero leer, escuchen lo que nos dice Jesús. Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, o sea, a llevarlos a la plenitud. Versículo 18. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley, sin que todo suceda. Versículo 19. Por tanto, presten atención, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, lo que nos está diciendo el Señor Jesús, que pues sí, hay unos, por ejemplo, quizás de mayor grado, por ejemplo, la vida, no matar, habrán otros por ahí, no robar, bienes ajenos, por ejemplo, robar pues un caramelo, ¿cierto? Un lapicero, son cosas, hay, hay grados mayores y menores, pero el Señor nos está diciendo aquí, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, o sea, no solamente cumplirlos, sino también dar ejemplo de vida de ellos, enseñarlos no solo de boca, sino también de palabra, ese será grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Repito, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Debemos tener una mayor justicia, nos dice el Señor, un mayor esfuerzo, una mayor santidad, si lo podríamos decir así, que los grandes hombres y las grandes mujeres del Antiguo Testamento. Los cristianos de hoy estamos llamados a elevarnos en las alturas de las nubes, de los cielos, en el cumplimiento de los mandamientos, todos y cada uno. Ahora, pensemos que en estos siglos de relajamiento, que ha entrado el relajamiento también en la iglesia, sí, también esto se da. Hay un relativismo, hay ingresado una permisividad dentro de la iglesia. No pensemos que la lista de los mandamientos es como una carta de restaurante, por favor. ¿No? Uno va a un restaurante y elige a ver qué es lo que quiere comer, si quiere comer carnes rojas, carnes blancas, quiere comer pescado, carne de res, o de repente comida vegetariana. No, no es así. Todos y cada uno de los mandamientos siguen vigentes. Ahora, con la luz de Cristo en el Evangelio, renovados, porque a partir del capítulo 5 de Mateo, versículo 21 en adelante, va a decir, antes se les dijo, no mates, pero ahora yo les digo que ni siquiera llames tonto o renegado a tu hermano, es decir, los eleva. Antes se dijo, no cometerás adulterio, ahora yo te digo, dice el Señor, lo va elevando, ni siquiera mires con malas intenciones a la mujer de tu prójimo, etcétera, ¿cierto? No se trata de gustos, no es cuestión de gustos los mandamientos. Tenemos que amarlos todos y cada uno de ellos. Por eso en el Salmo 119, el más largo de todos ellos, es un himno a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a sus ordenanzas, a todas ellas, a su revelación divina. ¡Qué precioso! Por eso es que Jesús nos va a invitar ahí en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 48, nos va a decir,
Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que seamos perfectos, perfectos en la santidad. Esta perfección no significa, pues, que como seres humanos vamos a cumplir al 100% todos los mandamientos. No, somos seres humanos y vamos a caer. Por eso es que el Señor Jesús dejó la confesión de los pecados como sacramento. Pero aclaremos, no se trata de que caigamos en pecados mortales. Dios nos libre, por supuesto. No estaremos exentos de cometer algún pecado venial, pero pronto acudir al sacramento de la reconciliación. ¿Y cómo podremos lograr esto? Alguien se dirá, si somos pecadores. Pues ya Dios lo había previsto del Antiguo Testamento, enviarnos el Espíritu Santo. Y por el bautismo, cuando recibimos al Espíritu Santo, somos regenerados. En nuestra alma volvemos a nacer de lo alto, por medio del agua y el Espíritu, como dice Jesús ahí en Juan capítulo 3, versículo 5. Ahora somos nuevas criaturas en el Espíritu Santo y podemos guardar todos y cada uno de los mandamientos en sumo grado. Ahí en el Evangelio que estamos compartiendo, Juan 14, 26, nos va a decir al final del Evangelio, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Les enseñará todo, ¿no? Y les recordará todo lo que les he dicho. Ahí los mandamientos, está hablando Jesús, empieza el texto hablándonos de los mandamientos. Nos enseñará el camino a recorrer, que es el mismo Jesús, que Él es el camino. Pero ya esta promesa ya venía desde el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes lo que nos dice Ezequiel, ahí en su libro, en el capítulo 36, versículos 26 y 27. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Presten atención al versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso. Nos dará el Espíritu Santo y lo hemos recibido en el bautismo para caminar en sus mandamientos, observar sus leyes y ponerlas en prácticas todos. Bien, como decía, guardar, cumplir los mandamientos en sumo grado podría ser imposible para el hombre solo, pero no con el Señor. Con el Señor todo lo podemos. En Cristo Jesús que nos fortalece, todo lo podemos. Vean, para Dios nada es imposible. El embarazo virginal de María, caminar sobre las aguas, hacer que una mujer ya anciana pueda dar a luz, resucitar a muertos y resucitar Él mismo, Cristo Jesús. Para Él nada es imposible. Por eso ya podemos cumplir todos y los más pequeños de los mandamientos. Ya desde el eclesiástico, ahí o Sirácides en el capítulo 5, versículo 15, me gusta este texto precioso que ya nos guiaba para vivir a la plenitud los mandamientos. Nos dice, evita el pecado, ya sea de grandes o pequeñas cosas. Miren, evitemos pecados veniales y más aún los pecados mortales. No hierres ni en lo pequeño ni en lo grande. Qué hermoso este texto. Jesús, como qué tan bonito lo va a complementar en este encuentro que tiene con este joven rico que se le acerca, que le va a decir, maestro, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Y miren cómo Jesús le contesta, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. No dice unos sí, otros no. Luego en el versículo 20, Jesús, el joven, le dijo, todo esto, todo lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees
y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un kilómetro más, un extra, ¿no? Jesús siempre nos está invitando a la excelsitud de la vida, a la excelencia de la vida, ¿cierto? Si alguien te dice acompáñame un kilómetro, tú acompáñalo uno más. Y es lo que Jesús nos está haciendo. Sí, podemos transitar en los mandamientos de Dios, tanto para el hombre del primer siglo como para el hombre moderno de hoy, los jóvenes de hoy también y los adultos, todos podemos. Entonces, hermanos, todos podemos, ¿no? Los cristianos de hoy, modernos, también podemos guardar los mandamientos del Señor con su gracia, con la fuerza del Espíritu Santo. Que el Señor haga resplandecer su rostro y les ayude a guardar todos y cada uno de sus mandamientos, especialmente el del amor, que es el más importante de todos. Con él cumplimos todos los demás preceptos de la ley. Que Dios los bendiga.